Entonces vamos a comenzar esta clase, que como les decía, corresponde al tema de ciudadanía y participación. Ya vamos a comenzar revisando algunos de los aspectos generales de la ciudadanía, de qué se trata cuando hablamos de participación, ya, entre otros aspectos que, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo que ustedes trabajaron en el portal y que ahora los vamos a ir aplicando y les vamos a dar una vuelta. La idea es reforzar este contenido sobre ciudadanía y participación, ¿ya? Catalina dice que se ve perfecto. Bien. Entonces, comencemos con la clase. Lo primero, ¿no es cierto?, acá está la pauta. Tenemos, ¿no es cierto?, primero vamos a hacer una introducción al tema. Vamos, en segundo lugar, a hablar sobre los orígenes de la ciudadanía. Vamos a comprender qué significa ser ciudadano en Chile. En cuarto lugar, vamos a comprender los derechos y responsabilidades ciudadanas, en el caso, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y vamos también a profundizar en tres enfoques que se utilizan para analizar o para reflexionar sobre la ciudadanía, ¿ya? Entonces, acá están los objetivos de la clase, y, ¿no es cierto?, lo que queremos nosotros lograr en esta sesión es que, en primer lugar, identificar los fundamentos, características y dimensiones del concepto de ciudadanía. Queremos reconocer distintas formas de participación ciudadana y también queremos identificar enfoques sobre el concepto de ciudadanía, ¿ya? Este contenido, como ustedes bien saben, corresponde a la nueva asignatura de formación ciudadana, educación ciudadana, mejor dicho, y, ¿verdad?, se le da una vuelta para, ¿no es cierto?, para transformarlo en formación ciudadana, que es la nueva asignatura. Un contenido que siempre se ha visto en historia, pero que ahora se le da mayor especificidad. Bien, comencemos entonces con la clase. Y lo primero, ¿no es cierto? Voy a... Bien, vamos a comenzar entonces con la introducción de la clase. Y acá, ¿no es cierto?, se nos plantea una pregunta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué es lo que ustedes imaginan cuando nosotros utilizamos ese concepto? ¿No es cierto? Acá nos dicen que tal vez se piensa en elecciones, se piensa en, se piensa en, ¿no es cierto?, en la votación, en la papeleta, la propaganda. Pero la verdad es que el concepto de ciudadanía es bastante más amplio que concurrir a sufragar cada cierto tiempo, ¿ya? Ser ciudadano, ¿cierto?, tiene una relación directa con el sufragio, con la votación, pero, ¿no es cierto?, como acá bien dice, tiene que ver con todos los procesos que se generan dentro de una sociedad, ¿ya? Así que el concepto de ciudadanía es bastante más amplio, y eso es lo que vamos a descubrir durante la clase, bastante más amplio que solo el derecho a sufragio, ¿ya? La ciudadanía, como bien dice acá, tiene una relación directa con la participación. ¿Qué es participar? Es ser parte de un grupo, construir comunidad, compartir intereses, ayudar a quienes lo necesiten, ser conscientes del entorno, ¿ya? Eso como, ¿no es cierto?, generalidad de la ciudadanía. Acá, ¿no es cierto?, nos dicen que la ciudadanía tiene una relación directa con la participación, o sea, están íntimamente relacionadas, no pueden existir una sin la otra, por así decirlo. Ya el hecho de votar por sí solo es una forma de participación también, ¿ya? Entonces vamos ya a comenzar la clase, ¿verdad? Y acá lo que me interesa que veamos en primer lugar es los orígenes de la ciudadanía, ¿sí? Queremos, ¿no es cierto?, primero partir haciendo una especie de introducción histórica de la ciudadanía y, ¿no es cierto?, en qué lugar, en qué momento surge la idea, ¿no es cierto?, de ser ciudadano, por así decirlo. Surge en Grecia y específicamente en la ciudad de Atenas, ¿ya? Acá en Atenas vemos la primera forma de participación directa, como dice ahí, ¿ya? En Grecia se plantea un concepto de ciudadanía que tiene que ver con la participación, la elección de autoridades o representantes y que se hacía de forma directa, ¿ya?
en Grecia, sin embargo, tenemos que la participación tiene una característica bien especial, que no es para toda la población de la ciudad, no es para todos los atenienses, es para una parte de ellos. Acá, ¿no es cierto?, en la imagen, si ustedes se fijan, aparecen, por ejemplo, solo hombres de cierto nivel socioeconómico. Entonces, la participación no era para toda la población y era solo para un grupo determinado, que era el que poseía derechos, ¿ya? Veamos ahora, ¿no es cierto?, cuál es uno de los otros orígenes de la participación, ¿verdad?, perdón, de la ciudadanía, que se extiende hasta el día de hoy. La ciudadanía, como la conocemos hoy en día, tiene su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces acá, el segundo momento importante para la ciudadanía ocurre en Roma. ¿Por qué hablamos de Roma? ¿No es cierto? Porque acá surgen los primeros derechos civiles, ya se crea esta idea, ¿no es cierto?, de los derechos civiles como como un elemento fundamental de, ¿no es cierto?, de la vida en sociedad, ¿ya? Acá los que eran ciudadanos romanos, ellos tenían un conjunto de derechos civiles que los llevaban a la práctica, por ejemplo, eligiendo a las autoridades que vemos acá, que es el Senado, ¿sí? Fíjense en lo que aparece abajo, ¿ya? ¿Por qué la palabra ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene una connotación súper importante desde el punto de vista de que su origen, ¿no es cierto?, está en lo que se conoce como civitas, que es un concepto, una palabra del latín, que se refiere a los habitantes de una ciudad. Por lo tanto, ¿quiénes serían ciudadanos? Y si se fijan cómo es la palabra, ¿no es cierto?, cómo está construida, los ciudadanos son los habitantes de una ciudad, ¿sí? Y por lo mismo, después les voy a hacer una pregunta, cuando veamos la línea de tiempo completa, quiero que vean la imagen y me respondan en el chat, ¿ya? Bien. Tenemos, ¿no es cierto?, otro momento importante de la ciudadanía, que es en la Ilustración en el siglo XVIII, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, en esta época, la ciudadanía, ¿no es cierto?, se transforma, por así decirlo, o mejor dicho, se retoma desde su pasado, ¿no es cierto?, en la antigüedad, acá, se recupera un poco la idea de ciudadanía y ahora se vincula directamente con las ideas de libertad e igualdad, ideas que van a ser puestas en práctica, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución Norteamericana, ¿ya? Entonces, la Ilustración va a ser la gran fuente desde la cual se origina el concepto que nosotros hoy día tenemos de ser ciudadanos, ¿ya? A través de la filosofía de la Ilustración se establece, ¿no es cierto?, la importancia de la ciudadanía para, ¿no es cierto?, el Estado, para una comunidad política. Si, ¿no es cierto?, nosotros avanzamos hacia el siglo XX, vemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía en el siglo XX abarca, o mejor dicho, se concretiza en una ampliación de derechos, ¿ya? Porque, ¿qué vemos acá en la imagen? ¿Me pueden comentar a qué alude la imagen, la última imagen? Mujeres, ¿no es cierto?, como dice Luca, mujeres, Roxana dice, y niños, ¿no es cierto? La imagen corresponde, muy bien Lucas, corresponde a las sufragistas. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Eran, ¿no es cierto?, unas feministas que lo que buscaban era la ampliación del derecho a sufragio, ¿no es cierto?, a las mujeres. Acá en la Ilustración nosotros vemos que este derecho se aplica a los hombres, pero acá en el siglo XX empieza un conjunto de movimientos sociales que van a, ¿no es cierto?, llevar, por ejemplo, a la lucha por el sufragio universal, como muy bien dice Matías, ¿ya? El sufragio universal que sea para hombres y mujeres. Y eso ocurre en el siglo XX, ¿ya? Y desde ahí tenemos que la ciudadanía se entiende hoy día como un concepto universal. Si miramos acá,
¿verdad?, la línea de tiempo, desde la Grecia clásica hasta el siglo XX, vemos cómo se va ampliando, ¿ya? En Grecia tenemos, que era para un grupo muy pequeño de la población, en Roma se fue como lentamente expandiendo, después el concepto se pierde, lo retoma la Ilustración, y en el siglo XX la ciudadanía se entiende desde un punto de vista mucho más amplio, ¿ya? Eso es lo que me interesa que les quede claro. Yo les había dicho, ¿no es cierto?, que miraran las imágenes. ¿Qué les llama la atención de, así como solo mirando estas imágenes? Estas 4 imágenes que tenemos acá. ¿Qué elementos tienen en común las imágenes? ¿Nada? Gente reunida, muy bien. Ahí está la esencia, ¿no es cierto?, lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta de esto. Eso de la gente reunida, ¿no es cierto?, es participación. Si se fijan, desde el siglo V a.C., en Atenas, hasta el siglo XX, la participación significa que personas trabajan por un fin común, ¿no es cierto? Entonces, vemos reuniones de personas en todos los momentos. Si ustedes buscan participación en distintos momentos históricos, lo que más van a ver es esto, ¿ya? Otro dato importante, ¿no es cierto?, otro dato no menor, es que todos se encuentran reunidos en ciudades, y justamente tiene que ver con lo que decíamos acá abajito, que la ciudadanía surge, ¿no es cierto?, como algo propio de la vida en la ciudad. Ya, no nos olvidemos de esa idea. Piensen, solo por darles un dato, ¿dónde ocurren los grandes movimientos sociales? Lo que hemos visto en Chile desde octubre del año pasado, son en las ciudades, ¿no es cierto? La ciudad es la que concentra es la que aglomera a las personas y facilita la participación, ¿ya? Bien, vamos al tercer punto de la clase, y que, ¿no es cierto?, tiene que ver exclusivamente con el ser ciudadano en Chile, ¿sí? La ciudadanía en nuestro país tiene una serie de aspectos. Vamos a comenzar con lo que nos dice nuestra Carta Fundamental, nuestra Constitución Política, que es la que en el fondo estructura el sistema político, estructura, ¿no es cierto?, le da forma a la participación. Entonces, ¿qué nos dice ¿no es cierto?, la Constitución respecto a ser ciudadano? Como bien dice acá, yo creo que ustedes todos lo manejan, el ser ciudadanos, ¿no es cierto?, para la Constitución chilena, es haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Esos son los requisitos para, ¿no es cierto?, ser ciudadano en nuestro país. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución y la ley confieren. Es decir, cuando se cumplen 18 años y yo no he sido condenado a pena aflictiva, ya vamos a ver de qué se trata eso, inmediatamente yo adquiero un conjunto de derechos cívicos o civiles. Por ejemplo, el derecho a sufragio, el derecho a optar a cargos de elección popular y otros más, ¿sí? Eso es lo que la Constitución dice con respecto a ser ciudadano, ¿ya? También, si se fijan en el último párrafo, que aparece acá, los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias, presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en plebiscitos nacionales. De acuerdo con esta definición, ¿podrán los chilenos residentes en el extranjero votar en el plebiscito de octubre? ¿Qué creen ustedes? Según lo que dice acá. Matías dice, sí, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Como nosotros vamos a verlo en la siguiente diapositiva, el ser ciudadano, ¿no es cierto?, es un vínculo, ¿ya? Es un vínculo entre la persona y el Estado. Por lo tanto, no se pierde porque yo me vaya a vivir al extranjero, ¿sí? Ese es un elemento súper importante de lo que significa la ciudadanía. Ahora, como dice aquí abajito, la ciudadanía confiere a los individuos un conjunto de derechos políticos. Yo hablé de civiles, pero, ¿no es cierto?, en estricto rigor son derechos políticos, porque me permiten participar
en, ¿no es cierto?, la vida política, ¿no es cierto?, influir en las decisiones del Estado. Esa es la esencia, ¿no es cierto?, de lo que es ser ciudadano, ¿ya? Influir en el curso de las decisiones que se toman a nivel de gobierno, a nivel de Congreso, ¿no es cierto?, a nivel de municipalidades, etc. Entonces, la ciudadanía tiene ese elemento que es muy relevante, que es el tema político, ¿ya? La ciudadanía es una idea, es un concepto político, y confiere derechos, ¿no es cierto?, políticos. Eso nos dice la Constitución respecto, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Vamos, ¿no es cierto?, a ver otro aspecto que es vinculado, ¿no?, necesariamente con el orden constitucional, que tiene que ver con las formas de perder la ciudadanía. Como dice la pregunta acá, la ciudadanía es una condición, ¿cierto? Es un vínculo, pero también es una condición, y que se puede perder, ¿sí? No es para toda la vida, se puede perder si pasan estas cosas. Cuando yo dejo de ser chileno, ¿no es cierto? Si yo cambio mi nacionalidad por otra, voy a, ¿no es cierto?, dejar de ser ciudadano del Estado de Chile, ¿ya? Eso es súper importante. La nacionalidad está estrechamente relacionada con la ciudadanía. Como dice acá, la pregunta que aparece abajo, la ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene, uno no es ciudadano del aire, no es ciudadano del mundo. Hay una frase muy, muy conocida de que, o sea, como un decir, ¿no es cierto?, que es el ser ciudadano del mundo, pero en realidad eso no es posible en la realidad, porque uno es ciudadano de un Estado, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la condición de ciudadanía se relaciona directamente también con la nacionalidad. Yo tengo que ser ciudadano de tal Estado, en este caso, ¿no es cierto?, el Estado de Chile. Y así ocurre con todos los demás países, ¿ya?, con todos los demás estados. ¿De qué otra forma se pierde la condición de ciudadanía, ¿no es cierto?, por condena a pena aflictiva, ¿ya? Las penas aflictivas, habíamos dicho que lo íbamos a especificar. Pena aflictiva significa pena de cárcel, ¿ya? Cualquier pena que signifique el confinamiento de una persona, el presidio, ¿cierto?, en distintos grados, pero ya esa pena aflictiva es una causal de pérdida de la ciudadanía. ¿Qué otra causa, ¿no es cierto?, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Es decir, todo lo que tenga que ver con el terrorismo, todo lo que tenga que ver con el tráfico de drogas, se consideran entonces que son causales de pérdida de la ciudadanía. ¿Cómo se podría recuperar esta condición de ciudadano una vez que se extingue la responsabilidad penal? ¿Ya? Cuando yo cumplí mi pena de cárcel, cuando, ¿cierto?, cumplí mi, perdón, cuando cumplí mi periodo, ¿no es cierto?, de presidio, cuando saldé mi deuda con la sociedad, por así decirlo, recién ahí yo puedo recuperar mi ciudadanía, pero requiere un procedimiento que es ante los tribunales de justicia o ante el Senado, dependiendo una de estas causales, ¿ya? Eso es lo que me interesa que les quede claro con respecto a las formas, ¿no es cierto?, en que se puede perder la ciudadanía. Como les decía, tiene su origen, o sea, o se obtiene, mejor dicho, cuando cumplo 18 años, pero yo la puedo ir perdiendo por distintas razones. Si yo me cambio de la nacionalidad, que también es un procedimiento que se puede hacer, porque me voy a vivir al extranjero, por condena a pena aflictiva o delitos que la ley califique como conducta terrorista, entre otros, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Para pasar, ¿no es cierto?, a lo que viene. Muy bien, Luca dice, no hay dudas. Muy bien, se entiende todo. Ahora, ¿no es cierto?, habíamos dicho que, bueno, ser ciudadano es, ¿no es cierto?, esta idea de participación. La Constitución, si se fijan, nos plantea una idea de ser ciudadano vinculado con los derechos políticos. Sin embargo,
¿no es cierto? Hay distintas formas de participación ciudadana. Veamos acá, por ejemplo, a través de las imágenes, nosotros tenemos aquí distintas formas de, ¿verdad?, ser ciudadano. Y, ¿no es cierto?, la que aparece en esta esquinita de aquí, en este dibujo, es el sufragio. El derecho al sufragio tiene una serie de características, ¿no es cierto? El ser personal, el ser secreto, entre otras, que, ¿verdad?, que son muy específicas del derecho a sufragio, ¿ya? El derecho a sufragio se ejerce para la elección de cargos del Estado, ¿no es cierto? Para la elección de presidentes, de alcaldes, de, ¿cómo se llama?, de parlamentarios. Necesitamos, o sea, eso se hace a través del sufragio, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué característica tiene el sufragio en Chile? ¿Es obligatorio o es voluntario? ¿Qué consecuencia tiene esto? Eso me interesa que lo analicemos brevemente. Matías y Lucas dicen que es voluntario, muy bien, ¿no es cierto? Eso tiene una serie de consecuencias, ya que el voto sea voluntario. ¿Qué consecuencia ha traído para nuestro país? ¿Qué pasa con la participación en las elecciones? Matías dice, ¿no es cierto?, desafección política que influye en la participación. Muy bien. La desafección política, ¿no es cierto?, es un aspecto de la política que influye en la poca participación de las elecciones, como dice Lucas, ¿ya? Entonces, hay ahí un tema, ¿no es cierto? En Chile la inscripción es automática, inscripción en los registros electorales, pero tenemos, ¿no es cierto?, un voto voluntario que en la práctica ha significado una poca participación en las elecciones. Cada vez la gente participa menos, ¿ya? Ese es un punto con respecto al derecho a sufragio. Puede haber, ¿no es cierto?, Lucas dice, un porcentaje mayor que no participe en las elecciones, y así ha sido en todas las elecciones desde que se aprobó el voto voluntario. Así que no es un tema menor, porque como lo veíamos al comienzo, el sufragio, ¿no es cierto?, uno de sus aspectos esenciales igual es, perdón, la ciudadanía, uno de sus aspectos esenciales es el derecho a sufragio, ¿ya? Y eso tiene una serie de consecuencias políticas, ¿no es cierto? La desafección, se pierde la credibilidad, la confianza, que es un poco lo que, en la crisis en la que estamos hoy día, ¿no es cierto? Eso sobre el derecho a sufragio. Hay otros dos derechos que nos confiere el ser ciudadano, que es el derecho a inscribirse en partidos políticos, como los que vemos acá, y a postular a cargos de elección popular, ¿cierto? Esto significa el derecho a ser elegido y a yo candidatearme para un cargo, ¿sí? Ese es un aspecto muy relevante de la ciudadanía desde el punto de vista más tradicional, si lo queremos ver así, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, ¿cierto? Bueno, ya respondimos la pregunta que aparece acá abajito, características del sufragio. Veamos entonces algunas de las otras formas de participación ciudadana. Ya vimos lo más tradicional, ¿no es cierto?, que es el sufragio, que es, ¿no es cierto?, el participar en un partido político, postularme a cargos, ¿sí? Eso es lo que dice la Constitución sobre el ser ciudadano. Sin embargo, la participación ciudadana, como veíamos en la introducción, tiene un aspecto de comunidad también, ¿no es cierto?, de lo que es estar en comunidad, vivir en comunidad, participar, involucrarse. Entonces, eso nosotros lo vemos manifestado en distintas escalas, por así decir. Por ejemplo, en la escala de las empresas, en ese espacio, están los sindicatos de trabajadores, que lo que hacen es defender, ¿cierto?, buscar proteger los derechos de los trabajadores a través de distintas instancias, ya distintas formas también. Entonces, los sindicatos son una forma de participación ciudadana que hoy en día en Chile igual están bastante de capa caída, ¿cierto? No, son pocas la tasa de inscripción en sindicatos, sin embargo, ahí están, ¿ya? Las juntas de vecinos, como aparece ahí, ¿no es cierto?, en la imagen, también son una instancia de participación que las personas, ¿no es cierto?, que llama a las personas a participar, pero esto a una escala territorial,
¿ya? Cuando yo estoy en una junta de vecinos, me interesa lo que pasa en mi barrio, en mi, ¿cierto? En mi población, en mi espacio más cercano, ¿sí? En mi territorio más cercano. Por eso decimos que las juntas de vecinos son una forma de participación, pero a escala local, ¿sí? Hay una pregunta por acá, parece. Ah, Matías dice que es su ex colegio. Este es el Instituto Nacional, ¿sí? Aquí yo les puse otro ejemplo de forma de participación que serían los centros de alumnos, ¿ya? Y son súper importantes los centros de alumnos porque igual tienen ¿no es cierto? Son como una especie de mini escuela de lo que va a ser ciudadano cuando ya se cumplan los 18 años de edad, ¿no es cierto? Los centros de alumnos, tanto secundarios como universitarios, yo diría desde el año 2006, se han convertido igual en actores súper importantes de la participación, ¿no es cierto?, ciudadana en nuestro país. Por lo tanto, ya vemos que la participación no solo se restringe al sufragio, sino que también a estas distintas instancias. Hay también, ¿no es cierto?, otras que igual tienen que ver con, ¿no es cierto?, para segmentos específicos de la población, como los centros de madre. También vemos el caso, ¿no es cierto?, de los clubes deportivos, los centros culturales, y que, ¿no es cierto?, apuntan a la participación en distintos niveles, con distintos objetivos también. Entonces, si se fijan, acá nos interesa defender los derechos de los trabajadores, la Junta de Vecinos, los derechos o ¿cierto?, solucionar problemas de mi comunidad más cercana, de mis vecinos, acá de mi colegio, de la educación en general, ¿no es cierto?, de las personas mayores, de los deportistas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la cultura. Entonces, se puede participar desde distintas aristas. Eso es lo que me interesa que les quede claro, ¿ya? Como dice abajito, esa conclusión de que se amplía el concepto tradicional de ciudadanía. Hay otras, ¿no es cierto?, formas de participación que tienen que ver con las organizaciones no gubernamentales. Como su nombre lo dice, no tienen dependencia alguna con relación al gobierno de turno, ¿no es cierto? Llamen cualquier gobierno. Una ONG lo que busca es actuar, defender, mejor dicho, ciertas causas, ciertas ideas, ciertos principios que para esos organismos, que son sin fines de lucro, son importantes, ¿ya? Veamos, por ejemplo, el caso de Amnistía Internacional, que es una ONG que busca, que vela por los derechos humanos en distintos estados, ¿no es cierto?, que se han visto en los que se corre riesgo de vulneración de derechos humanos, ¿ya? Tenemos el caso de Greenpeace, el medio ambiente, aquí hay el caso de una ONG que defiende los derechos digitales, la Fundación Iguales, que busca, ¿no es cierto?, promover la igualdad de derechos para las personas, para las minorías sexuales. Tenemos el caso del Hogar de Cristo, y así hay un conjunto de ONGs que lo que tratan de hacer es, ¿no es cierto?, defender ciertas causas, aportar a la sociedad desde un ángulo, ¿no es cierto?, independiente, sin fines de lucro, ¿ya? Hoy en día, yo diría que esta ya se transformó en la forma de participación más común en nuestro país, que son los movimientos sociales. Hablábamos en la diapositiva anterior, hablábamos de que la gente ya no está yendo a votar, pero vemos que hay una concentración de 1 millón de personas en cierto Plaza Italia o en el lugar que sea, pero los movimientos sociales, desde, yo diría por ahí el año 2005, 2006, se han transformado en las grandes instancias de participación ciudadana. Como vemos acá, los movimientos sociales tienen distintas temáticas. ¿Cuáles son las que, ¿cierto?, aparecen en las imágenes? ¿Qué temáticas están ahí involucradas? Agustina dice el feminismo, ¿cierto? Aparece aparece ahí la marcha, ¿no es cierto?, del 8 de marzo, la huelga general feminista, problemas sociales, ¿cierto? Porque la tercera imagen nos muestra el problema de la educación, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación? La gratuidad, dice Catalina, muy bien. Los movimientos sociales tienen una serie de características súper puntuales. Una de ellas es que la participación es directa, ¿ya?
Acá yo voy, me manifiesto, me expreso, sin intermediarios, sin partidos políticos de por medio, generalmente, sin gremios, sin ninguna interrelación entre el Estado y yo como ciudadano. ¿Se fijan? Esa es una característica, son transversales, son igualitarios, ¿no es cierto? Tienen este sentido de que somos todos iguales y todos podemos participar de la misma forma. Esa es una característica súper relevante de los movimientos sociales, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, lo vemos en esos tres casos. Matías habla de, claro, sacar el lucro de la educación, el mercantilismo, como dice ahí, esa idea, ¿no es cierto?, se busca, ¿no es cierto?, defender una causa, ¿ya?, levantar una demanda. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, bueno, con fuerza desde el 18 de octubre del año pasado, y como lo vemos acá, por ejemplo, esta marcha es del 2011, 2012, y así. Eso con relación a los movimientos sociales. Se podría hablar mucho más, pero por temas de tiempo no vamos a, a profundizar más, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio práctico de la clase, ¿no es cierto? Quiero que vean la pregunta, probablemente estén familiarizados con esta pregunta porque está en su portal, ya en su página. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta, según la Constitución política vigente en Chile? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿No es cierto? Los que hayan cumplido 21 años de edad, que no hayan sido condenados a pena aflictiva, los que, ¿no es cierto?, hayan cumplido 18 años de edad, aunque hayan sido condenados a pena aflictiva, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es la C, me dice Alonso, ¿no es cierto? Ciudadanos son los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Veamos, ¿cierto?, lo que nos dice el artículo 13 de la Constitución. Define claramente quiénes son los ciudadanos en nuestro país. Si analizamos un poquitito este concepto, y, ¿no es cierto?, podemos destacar, ¿cómo se llama? Si pudiéramos destacar aquí, la palabra chilenos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay una relación súper importante entre nacionalidad y ciudadanía, y la Constitución no desconoce ese vínculo, ¿ya? Porque dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad. Por lo tanto, un inmigrante, un extranjero que viene a vivir a Chile, tiene que cumplir con lo que establece la ley antes de ser ciudadano, ¿no es cierto? Antes de poder votar en una elección, ¿sí? Tiene que cumplir con unos requisitos que establece la ley. Primero tiene que ser chileno y pasado un periodo puede ser ciudadano y participar en todo lo que veíamos anteriormente, ¿ya? Eso entonces, con esta primera parte de la clase, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Si tenemos un espacio, un ratito para unos 5 o 2 minutos para consultas sobre el tema de ciudadanía. Luca dice que está todo claro. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Dice. Hay dos Lucas. Lucas GM y Lucas Daniel. Alonso entró hace poquito. Chuta. Tenemos, ¿no es cierto?, este espacio para preguntas. Matías dice, ¿los cabildos son, buena pregunta, ¿los cabildos son formas de participación ciudadana? ¿Qué creen ustedes? Desde octubre del año pasado, ¿no es cierto?, bueno, cuando comenzó el estallido social, se levantaron en algunas comunas, en algunos barrios, estos famosos cabildos. Si nosotros, como veíamos recién, el concepto de participación ciudadana podría incluir perfectamente un cabildo, ¿ya? ¿Qué se buscaba en esos cabildos? Se buscaba como recoger la opinión de las personas con respecto a lo que estaba pasando en el país, porque nos vimos envueltos en de repente estalló, ¿no es cierto?, una crisis social,
y era súper importante recoger la opinión de las personas, ¿verdad? Estábamos todos como un poco como en shock al principio, y estos cabildos lo que buscaban igual era recoger la opinión de las personas, como hacer una especie como de bosquejo de cuáles son las demandas más importantes, qué es lo que el país realmente necesita para, ¿cierto?, superar el problema de la desigualdad, de los abusos y todo esto que hemos estado experimentando, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde aparecen los cabildos y que podríamos incluirlos, no los mencioné, pero sí efectivamente podríamos incluirlos como forma de participación, ¿ya? Súper desde las bases de trabajo, ya súper como tiene una organización, ¿no es cierto? Pero surgen de una manera casi bien espontánea, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos. Bien, si no hay más preguntas entonces, ¿les queda claro? Hola, Agustín. profe, ¿me escucho, no? Sí, sí. Ah, bueno, yo no estuve en la clase, de hecho me metí hace poquito, pero una forma de educación ciudadana no sería la junta de vecinos, algo conformado por vecinos para el Claro, bien de la comunidad. la Junta de Vecinos es una, ¿cómo se llama? Una forma de participación ciudadana, sí, perfectamente. Lo vimos en la diapositiva anterior, Ah, ¿ya? ya, gracias, profe. Sí, es una forma de participación. Agustina nos hace una pregunta técnica que es, ¿de qué año es la Constitución actual? Ahí hay un debate, ¿no es cierto? Algunos dicen que la Constitución actual es del año 2005, con las reformas del presidente Lagos. Pero en su origen, ¿no es cierto?, su base es la Constitución de 1980. Ha tenido una serie de reformas, pero, ¿no es cierto?, claro, cambió la firma, pasó de, ¿cierto?, Pinochet a Lagos. Lagos firmó la nueva Constitución del año 2005, o sea, la Constitución está reformada, pero su base sigue siendo la del 80. ¿Ya? Ahí hay una, en sus aspectos fundamentales, diría yo. Pero esa es una discusión que es harto más larga. ¿Ya? Ahí está. Agustina quedó conforme. Sigamos entonces con la clase. Vamos a ver un tercer aspecto de la ciudadanía, que es lo relacionado con los derechos y responsabilidades ciudadanas. El ser ciudadano de un Estado, ¿no es cierto?, ya vimos que nos entregaba derechos políticos. Votar, participar en un partido político, postular a un cargo público, ¿no es cierto? Pero esto también se puede ampliar a los derechos, ¿no es cierto?, lo que se conoce como derechos fundamentales de las personas. Y acá tenemos entonces un cuadrito que nos resume los derechos y deberes constitucionales. La Constitución, ¿cierto?, o sea, el 2005 del 80, la Constitución actual nos eh, garantiza un conjunto de derechos en nuestra calidad de ciudadanos del Estado de Chile, ¿sí? Algunos de los que se destacan acá son hartos, ¿no es cierto? Ustedes pueden consultar el artículo 19 de la Constitución, y en ese artículo van a encontrar que la Constitución defiende o garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Cuarto, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de su familia. ¿No es cierto? Y tenemos un derecho, ¿no es cierto? La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El derecho a la educación, la libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. El derecho a la seguridad social. ¿No es cierto? Acá vemos, ¿no es cierto?, que en el artículo 19 de la Constitución se establecen derechos que el Estado, ¿cierto?, como les decía, debe garantizar. El derecho a la vida, la igualdad de la ley, el respeto a la protección de la vida privada y pública. Pongamos un caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el artículo 5 dice ahí, inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Esto significa que las cartas que me lleguen a mi casa, por ejemplo, solo podrían ser intervenidas por el Estado, ¿no es cierto?,
a través de una orden judicial, por así decirlo, ¿ya? Es inconstitucional, va contrario a mis derechos, que venga, ¿no es cierto?, la policía y sin mostrarme ninguna autorización, vengan y intervengan en mi correspondencia, mis correos electrónicos, etc. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un derecho, ¿sí? Eso es en términos generales, ¿ya? Son hartos. El derecho a la educación, y bueno, aquí podemos estar mucho rato conversando sobre qué tan garantizados están estos derechos en nuestro país, ¿no es cierto? Hoy en día se cuestiona, ¿cierto?, la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, ¿cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero el artículo 19 lo que hace es, ¿no es cierto?, busca garantizar estos derechos. Como contraparte, el ser ciudadano también tiene un conjunto de deberes, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el artículo 10, perdón, en el inciso 10 del mismo artículo 19, se establece que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. El artículo 22 de la Constitución dice: todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Por ahí leí un comentario de, no les parece el artículo 22, pero, ¿cierto?, estos deberes, ¿cierto?, tienen un sentido también, ¿ya? Es, por así decirlo, el Estado me garantiza estos derechos, yo como ciudadano debo cumplir ciertos deberes. Son varios más. Está, por ejemplo, el deber de los que son dirigentes gremiales de no participar en partidos políticos. Está acá, ¿no es cierto?, el tema del respeto a Chile y sus emblemas nacionales. El deber de, ¿no es cierto?, hacer el servicio militar es obligatorio, ¿no es cierto? Pero uno puede, ¿no es cierto?, no cumplir con ese deber bajo determinadas circunstancias. Pero está establecido como un deber, ¿sí? Entonces la ciudadanía, como idea general, ¿no es cierto?, incluye derechos, pero también implica deberes, más que deberes o responsabilidades, sí. Eso es lo que me interesa sobre este punto. ¿Ya? Veamos ahora la última parte de contenido de la clase, que es formas de interpretar o de analizar la ciudadanía. En esto, ¿no es cierto?, es importante que veamos tres enfoques. Hay tres formas de interpretar la ciudadanía. Entonces, hay una vertiente liberal, que es la que, ¿no es cierto?, nos habla específicamente de los derechos individuales, ¿sí? La que dice ser ciudadano es, ¿no es cierto?, tener un conjunto de derechos que el Estado me debe garantizar. El derecho a sufragio, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad y la libertad de expresión son, entre otros, son los más importantes para los que siguen este enfoque, ¿no es cierto?, que es el enfoque liberal. ¿Cuál es el rol del Estado? Es netamente asegurar que yo pueda ejercer ese derecho, ¿ya? Entonces, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, el derecho a sufragio, deben ser, ¿cierto?, deben estar asegurados por parte del Estado. Específicamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de derechos civiles, de derechos económicos, podría ser como el derecho de propiedad, y que, ¿no es cierto?, son netamente individuales. El individuo, eso es lo que destaca en la perspectiva liberal. Con relación al enfoque comunitario, ¿no es cierto?, se destaca un elemento que es, podríamos decir que está como un poco como al otro lado, ¿cierto?, que es la comunidad. Está el individuo, pero también está la comunidad. Entonces, para los comunitarios, como dice aquí, la ciudadanía no solo responde a valores políticos universales, sino también a identificaciones culturales específicas y a una idea concreta del bien común. Entonces, el comunitarismo es otra forma de ver la ciudadanía, pero más enfocada en lo que es el bien común, ¿sí? Entonces, nosotros hagamos una comparación. Por ejemplo, el ir a ejercer mi derecho a sufragio es una visión de la ciudadanía liberal, pero si yo participo en un cabildo, como lo veíamos recién, sería aplicar la perspectiva comunitaria, ¿ya? Hay una tercera
tercera corriente, que es la republicana, que en el fondo considera un poco de las dos posturas, ¿ya? El liberalismo toma la idea de los derechos y ¿no es cierto?, del comunitarismo la idea de comunidad política y de compromiso por el bien común. Fíjense lo último que dice, sin que esto implique sumarse a una visión unívoca del mismo. ¿Ya? Es decir, el republicanismo acepta que hayan diferencias dentro de una comunidad política. Y eso es uno de los elementos centrales de una democracia, pero también de un sistema republicano. ¿Sí? Entonces, hay un delicado equilibrio aquí entre el individuo y la comunidad. ¿Se fijan? Si nosotros nos corremos más hacia la comunidad, caemos en el enfoque comunitario. Si yo me apego netamente al individuo, tiendo a lo liberal. ¿Ya? Eso entonces, y bueno, acá hay una caricatura que me gustaría que la miraran y respondieran la pregunta, que es: ¿qué problema relacionado con la participación y los enfoques de la ciudadanía se muestra en esta caricatura? Hay un conjunto de problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, o más que con qué enfoque podemos relacionar la caricatura. Eso me interesa que nos quede claro. Y algo que ocurre en todas las democracias, lo que vemos ahí. Lucas dice muy bien la representatividad de los políticos. Sí, muy bien. Tenemos ahí a un conjunto de personas, pero que tenemos un político que parece que no las interpreta, ¿no es cierto? Tenemos que ellos lo escogieron a él como su representante, pero, por así decirlo, de alguna forma, él no está siendo representativo de las personas que lo eligieron. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿no es cierto? Opinión popular a través de un representante político. Ya, eso dice Lucas. Sí, ¿no es cierto? Tenemos personas, ¿no es cierto?, que eligieron a un diputado, eligieron a un senador, pero resulta que ese diputado o ese senador no es 100% fiel al mandato que le entregó a esas personas, porque en el fondo ellos reciben un mandato, ¿ya?, de representarnos. Y en ese camino se producen un conjunto de distorsiones o entran otros elementos en juego que hacen que ocurra lo que nos muestra la caricatura, ¿ya? Bien, con eso entonces estamos, segunda pausa para preguntas, vimos derechos, responsabilidades ciudadanas y los enfoques, en la última parte de la clase. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice Matías? Está, ¿no es cierto?, segunda pausa. Muy bien, Lucas. Alonso, igual, vamos bien. Ya. Entonces, podemos ir al final de la clase, ¿no es cierto? Vamos bien. A la segunda pregunta, ¿ya? A la segunda pregunta, que es, ¿no es cierto?, esta. Quiero que la lean y que me digan, ¿no es cierto?, con cuál de los tres enfoques que vimos recién, ¿no es cierto?, cuál de estas alternativas correspondería al enfoque liberal. Eso es lo que me interesa que respondan. Catalina, Yael, dicen que Agustina sería la letra D, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al enfoque liberal de la ciudadanía? La opción D dice: se busca resguardar las libertades esenciales de las personas, como el derecho a voto y la libertad de expresión. Eso es, ¿no es cierto?, la esencia de este enfoque liberal de la ciudadanía, ¿ya? Por ejemplo, si analicemos otra de las opciones, la B,
Se limita las libertades individuales, primando netamente el bienestar del colectivo, el cual garantiza el desarrollo económico de la nación. ¿Con cuál de estos enfoques podríamos relacionar la opción B? En realidad con ninguno, propiamente tal, pero sí, como dice Matías, más cercano al comunitario. A veces hay que sacrificar un poco, dicen de alguna forma los comunitarios, sacrificar estas libertades individuales, pero por el bien común, el bienestar del colectivo, como dice la B, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto?, es un elemento de estos distintos enfoques. Ahí, ¿no es cierto?, es la resolución, la alternativa correcta es la letra D. Y acá una síntesis de la clase en la que, ¿no es cierto?, hicimos todo el recorrido, ¿no es cierto? Partimos desde el origen de la ciudadanía, la llevamos a Chile, vimos lo que decía la Constitución, hablamos de, ¿no es cierto?, cómo se obtiene, cómo se pierde, vimos también los derechos y responsabilidades y los tres enfoques. Acá, ¿no es cierto?, me interesa destacar de esta columna, donde esta diapositiva, segundo punto, porque, ¿no es cierto?, hoy en día se plantea, o bueno, en este contexto en que estamos, ¿no es cierto?, de cuarentena, de pandemia, qué sé yo, de encierro, la ciudadanía digital, ¿no es cierto? Hoy en día ser ciudadano igual está también en el mundo digital, en las tecnologías, en las TIC, ¿no es cierto?, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el ser ciudadano ya no es solo ir a votar, o sea, ir a una marcha, también se puede ser ciudadano a través de las redes sociales, por ejemplo. Ya algo que hemos estado viendo muy activamente este tiempo, ¿no es cierto?, en que no se puede salir a la calle, no pueden haber reuniones masivas de personas por el tema de la pandemia. Entonces, el tema de la ciudadanía digital es algo que viene y que llegó para quedarse, ¿sí? Permiten, y como bien dice acá, el ser ciudadano digital también tiene derechos y responsabilidades, igual que ser ciudadano presencial, ¿sí? Ser ciudadano digital también implica, ¿no es cierto?, respetar pautas de convivencia y de comportamiento en este mundo virtual, como dice ahí, ¿ya? De hecho, yo creo que ustedes, en gran medida, van a ser ciudadanos, o están siendo ciudadanos digitales, están informándose, están comentando lo que pasa, ¿verdad? Y eso ya es, ¿no es cierto?, ser ciudadano, ¿sí? Pero desde lo digital. Para cerrar, ¿no es cierto?, vemos que la ciudadanía es mucho más que participar en elecciones, es un estilo de vida, como dice ahí, preocuparse por el entorno, ser consciente de los problemas que nos aquejan, ayudar a nuestras comunidades, participar en grupos de cualquier tipo, ¿no es cierto?, religiosos, políticos, deportivos. Representa los grandes cambios que nosotros podemos hacer si tomamos en cuenta lo que pasa a nuestro alrededor, estando informados. Eso es, ¿no es cierto?, la esencia de la ciudadanía y la participación. Recordemos, son conceptos íntimamente relacionados. En estos últimos minutitos de clase, dejémoslos para responder alguna duda, alguna pregunta, ¿ya? Sí, quedó todo claro sobre el tema de ciudadanía y participación. Todo claro, profe, lo que alcancé a escuchar. Ya, bacán. Bacán. Vamos a comenzar a cerrar entonces. Me alegro que les haya quedado todo claro en esta clase. Y bueno, les recuerdo las reglas, ya, porque bueno, acá faltó el tema de los micrófonos, pero cuando quieran participar, ¿cierto?, ustedes levantan la manito en el chat y yo les, ¿cómo se llama?, les activo los micrófonos. Eso. Y bueno, recuerden, ¿no es cierto?, entrar al portal, recuerden revisar los contenidos. Eso es lo que nosotros, lo que yo los invito a hacer. El tema de la ciudadanía
es algo que también va más allá, ¿no es cierto?, de aprenderse como de memoria, quizá una definición. También tiene que ver mucho con la experiencia que que ustedes vayan teniendo, ¿cierto?, de vivir en este estado, en esta comunidad política que es Chile, ¿no es cierto? Ya. No puedo entregar información personal ni de otro tipo, ¿ya? Así que eso le puedo responder Matías, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense, que les vaya bien y quizás nos estamos viendo en una próxima ocasión, ¿ya? Chao. Que les vaya bien.